tal? Muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Titulares y comenzamos. El presidente de la ciudad, Juan Viva, reivindicará mañana en el Senado un cambio de actitud del Gobierno de la Nación ante la crisis que atraviesa Ceuta. En su intervención, Viva reclamará una respuesta enérgica y contundente del Estado que garantice que Ceuta pueda salir airosa de sus circunstancias actuales y ante el coronavirus frente a problemáticas, entre otras, como la de los MENA. Refiriendo a la asfixiante presión migratoria que sufre Ceuta en relación con los menores extranjeros, que debe, como digo, afrontarse desde una perspectiva de inmigración de alcance nacional, al estar ya la ciudad absolutamente desbordada y al ser también competencia la inmigración, en todo caso, del Estado. Bien, pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de este miércoles 29 de abril. Comenzamos. Y el presidente de la ciudad participará mañana jueves a partir de las 12 en la sesión de la Comisión General de Comunidades Territoriales que acogerá la Cámara Alta de Representación Territorial. En su intervención, Viva reclamará una respuesta enérgica y contundente del Estado que garantice que Ceuta pueda salir airosa de sus circunstancias actuales, agudizadas por la pandemia del coronavirus. El presidente de la ciudad, Juan Viva, se ha desplazado a Madrid para participar este jueves a partir de las 12 horas en la sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que debatirá acerca de la situación generada por el estado de alarma en las diferentes autonomías. En su intervención en la Cámara Alta de Representación Territorial, el presidente tendrá la oportunidad de poner de manifiesto cómo está viviendo Ceuta la crisis sanitaria y económica causada por la enfermedad del coronavirus, cuya crisis se ha visto agudizada en nuestra ciudad por otras circunstancias. Como consecuencia, el presidente reivindicará un cambio de actitud del Gobierno de la Nación para que la ciudad autónoma pueda salir airosa de esta situación. Una respuesta enérgica y contundente para afrontar 5 prioridades que son: contar con una frontera homologable al resto de fronteras exteriores de la Unión Europea, resolver la asfixiante presión de la inmigración de marroquíes, adultos y menores que desborda las capacidades de acogida de la ciudad, sentar las bases para que Ceuta tenga una estructura económica estable y menos dependiente de Marruecos, potenciar la presencia del Estado que garantice la igualdad de los ceutíes con el resto de españoles en el acceso a los servicios públicos fundamentales y garantizar las transferencias finalistas del Estado para atender servicios vitales para la ciudadanía. Los tiempos de intervención, a excepción del Gobierno, que no tiene límite de tiempo, serán de 10 minutos. En el día de hoy, la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación y también la Consejería de Fomento y Turismo han mantenido videoconferencia con los representantes de la Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio y otros empresarios de la ciudad. Se ha tratado de una primera toma de contacto para la aplicación en Ceuta de las diferentes fases de las desescaladas que anunció ayer el presidente del Gobierno y, por supuesto, para escuchar sugerencias, inquietudes y necesidades de los empresarios ante esta situación. El plan de desescalada en Ceuta ha sido afrontado por videoconferencia desde las Consejerías de Sanidad y Fomento con las organizaciones empresariales sobre las diferentes fases y cuestiones que afectan a estas medidas, escuchando las inquietudes o necesidades existentes. Alberto Gaitán se ha referido al debate que se va a desarrollar mañana, donde Juan Vivas va a exponer cómo se está viviendo el coronavirus en Ceuta y reivindicar la respuesta del Gobierno para afrontar esta crisis, así como la situación de asfixia que la presión migratoria de los MENA está provocando. Y en el que se debatirá acerca de la situación del estado de alarma en las diferentes comunidades y ciudades autónomas. Ceuta, por tanto, estará así representada en este debate en la Cámara Territorial, junto con el resto de comunidades autónomas, y servirá para exponer no solo cómo se está viviendo en la ciudad la situación derivada de la COVID-19, sino también para reivindicar una vez más respuesta por parte del Gobierno de la Nación que necesita la ciudad de Ceuta para poder afrontar la crisis que ya se venía padeciendo con anterioridad a la enfermedad y que la enfermedad del coronavirus lo que ha hecho ha sido agudizarla.
También abordará el presidente ceutí el plan económico para hacer frente a la situación estructural e insistirá en el sostenimiento de los servicios públicos de los que se nutre nuestra ciudad del Estado, en referencia a las ayudas estructurales para el agua y el lecho fronterizo. En el sostenimiento de los servicios públicos que se nutren de transferencias procedentes del Estado. Transferencias que deben ser garantizadas para el mantenimiento de los servicios y que no dependa de la voluntad de política de ningún gobierno. Circunstancia esta, como ha ocurrido en el año 2019, en que las ayudas estructurales de agua y lecho singular fronterizo aún no se han recibido. En cuanto a los créditos bancarios, a los que la ciudad tenía previsto acudir por la excepcionalidad económica para cubrir 30 millones de euros, 4 han sido las entidades que han concurrido, alcanzando entre todas ellas 81 millones de euros, prueba de que la solvencia económica de la institución está garantizada. El senador Muñoz Arbona vuelve a preguntar al Ministerio de Hacienda cuándo se va a producir la financiación de 2 de las subvenciones nominativas que estaban reflejadas en los presupuestos del año 2019. En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado del pasado 4 de marzo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a cumplir todas aquellas partidas con las diferentes comunidades autónomas. Aún no ha habido respuesta de los 7,2 millones de euros. Este es uno de los temas que será abordado en la Comisión de Comunidades Autónomas mañana en el Senado, en el que asistirá el presidente Vivas junto con otros presidentes autonómicos. Y con mucha incertidumbre, así han recibido los empresarios ceutíes el plan de desescalada anunciado ayer por el presidente del Gobierno. Desde la Confederación recuerdan que aún hay que concretar mucho más sobre dicho plan. En una primera toma de contacto, pues bueno, consideramos que está quizás algo incompleto. Este plan debería de estar también, sobre todo para el sector empresarial y el sector comercial, pues acompañado de una serie de medidas que puedan hacer posible y viable esta apertura gradual con fases y bueno, un poco a la espera de que puedan salir nuevos decretos, nuevas informaciones, pues para que desde Confederación de Empresarios pues podamos también trasladar al colectivo empresarial, al colectivo de autónomos, pues cómo tienen que ir operando y reincorporándose poco a poco a la actividad. Y el Congreso de los Diputados ha acogido desde las 10 de la mañana la sesión de control al Gobierno. La primera de las preguntas ha sido la del Partido Popular y destinada a conocer la valoración del Gobierno respecto a la situación económica y social que está sufriendo nuestro país como consecuencia de la pandemia. Esto ha derivado en una discusión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. El primero ha defendido la actuación del Ejecutivo Central, mientras que el segundo le ha reprochado que no acuda mañana a la Comisión General de Comunidades Autónomas. Efectivamente, estamos ante una situación económica y social gravísima y por eso el Gobierno de España ha actuado sobre 3 ámbitos. El primero de ellos, el más urgente, es el de crear una red de seguridad, en primer lugar para las empresas, a través de las líneas ICO que hemos puesto en marcha, a los trabajadores también a través de los ERTEs y, sin duda alguna, también la prestación por cese de actividad a los trabajadores autónomos, que han beneficiado a 1 millón de trabajadores autónomos. Y, en tercer lugar, lógicamente, las familias con partidas, con políticas presupuestarias vinculadas con los servicios sociales, la atención social y, sin duda alguna, también las ayudas a la vivienda y también a los bonos sociales eléctricos, es decir, al pago de la luz y también del agua. En segundo lugar, lo que hemos hecho ha sido poner en marcha, y ayer lo anunciamos porque lo aprobamos en el Consejo de Ministros, un plan de desescalada para volver a poner a nuestro país en marcha mientras salvamos, lógicamente, vidas y garantizamos la salud pública de los ciudadanos. Y, en tercer lugar, la reconstrucción social y económica que se tiene que producir tanto en Europa como en España. Y, en ese sentido, señor Casado, a usted y a su grupo le animo a dejar su postura intransigente y a sumar y a arrimar el hombro con el Gobierno de España. Señor Sánchez, lo primero que hay que hacer para salir de esta crisis es decir la verdad a los españoles, y usted no lo está haciendo. Mintió cuando dijo que se podían manifestar sin riesgos el 8 de marzo. ¿Por qué ocultó las alertas de la Organización Mundial de la Salud y no tomó medidas que hubieran reducido los contagios a la mitad, según FEDEA? Mintió a los profesionales sanitarios al decirles que estarían protegidos, pero tienen ya el número de contagios más altos del mundo. ¿Nos puede explicar esa compra de material fraudulento a intermediarios socialistas o a proveedores investigados por sobornos a los que han pagado comisiones? Miente la OCDE al dar datos falsos sobre los test. Incluso ha encargado antes la encuesta electoral del CIS que la de seroprevalencia. ¿Nos puede decir cómo va a garantizar la desescalada si no sabemos cuántos
asintomáticos se van a tomar el vermú, según sus palabras. Me da la sensación de que usted ocupa todo el tiempo en criticar al Gobierno y no tiene tiempo de estudiar o de informarse al menos de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno. ¿Por qué no va mañana a la Comisión General de Comunidades Autónomas a hablar con ellos en vez de esa tertulia dominical en la que le comenta a la prensa del día anterior? Y otra de las preguntas efectuadas en la sesión de control al Gobierno esta mañana ha sido la de la diputada de Vox, Macarena Olona, al ministro Salvador Illa. La diputada quería conocer los criterios que se están siguiendo para seleccionar a las empresas a las que se encarga la compra o fabricación de material sanitario. La portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, interpeló al ministro de Sanidad argumentando que, con independencia de que el mercado chino se ha convertido en el salvaje oeste, España es el país con más fallecidos y profesionales sanitarios contagiados por el COVID-19, atribuyendo al Gobierno opacidad en los 1.000 millones de euros utilizados en la compra de material, señalando que en sus 10 años de ejercicio como abogada del Estado, los corruptos buscan la oscuridad como las ratas. El Gobierno está empeñado en traer, desde ya hace semanas, en traer la máxima cantidad posible del material necesario, de la calidad requerida, a la mayor brevedad posible, al mejor precio posible, en un contexto de una crisis sanitaria muy importante y en unos mercados muy convulsos. Hay un equipo interministerial, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Defensa, que hace una validación de los proveedores para asegurar que cumplen los requisitos para proveernos del material que necesitamos. Somos muy conscientes que el mercado internacional y específicamente China de productos sanitarios se ha convertido a causa de esta pandemia en el salvaje oeste. Pero resulta que este mercado es el mismo para todos. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es cuáles son las razones por las que España es precisamente el país del mundo con mayor número de fallecidos y de profesionales sanitarios contagiados. Porque las reglas de juego son las mismas para todos los países. Lo primero que quiero destacar es que han dado una muestra más de su total desprecio hacia la legalidad vigente, manteniendo una total opacidad de los contratos que han celebrado a dedo. La compra de estos productos donde estaban disponibles y utilizando todos los mecanismos posibles para hacerlo. Por ejemplo, el procedimiento de urgencia, con el que hemos cumplido a rajatabla, dando publicidad cuando ha tocado a todos los contratos que hemos efectuado para que usted y cualquier ciudadano pueda ver los pormenores de la compra. Proveedores, precio que se ha pagado, condiciones de entrega y especificaciones del producto que hemos adquirido. Y la segunda línea en la que hemos trabajado y con mucho orgullo es en activar la fabricación nacional. Es usted y su Gobierno quien se va a enfrentar a una luz de querellas y demandas judiciales por su gestión criminal. Y quizá en ese momento yo ejerza la acusación como abogado del Estado en activo. Más asuntos. El Partido Socialista ha denunciado que el Partido Popular continúa con su campaña de acoso y derribo ordenada por Pablo Casado a nivel nacional y en Ceuta por Juan Vivas contra el Gobierno de España y contra el Partido Socialista. Según los socialistas, los populares no tienen escrúpulos y utilizan todo lo que le viene a la mano, como por ejemplo, añade el Partido Socialista, el número de fallecidos por el virus para opacitar la nefasta gestión de los populares y de Juan Vivas. Los socialistas denuncian que el Partido Popular ha utilizado esta pandemia para sacar rentabilidad, olvidando que con su gobierno se recortaron derechos a trabajadores, se bajaron los salarios y se dejaron sin protección a los parados. Y las familias en riesgo de exclusión social se dispararon en España. Por último, el Partido Socialista afirma que Pedro Sánchez está movilizando todos los recursos para ayudar a familias y a trabajadores. Y el exdiputado por Ceuta, José Simón, ha acusado hoy al Partido Popular de estar desatado. Simón ha acusado a este partido de despotricar sobre el Ejecutivo Central y de poner su punto de mira en la delegación del Gobierno. El exdiputado afirma echar en falta algún tipo de crítica de los populares a Vox después de que la diputada de esta formación por Almería calificase de sumisión el gesto de convivencia del comandante general de Ceuta, que felicitó el Ramadán a la comunidad musulmana. Y Vox cuestiona el traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios del Ministerio de Hacienda al de Seguridad Social. La diputada por Ceuta, Teresa López, pregunta si esto afectará a las cuantías que deben percibir los funcionarios. El 22 de abril se publicaba en el BOE el Real Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Un texto que recoge que se inicien los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera que permitan la asunción de la gestión de las prestaciones del régimen de clases pasivas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Un cambio sin debate parlamentario del que Vox ya ha pedido cuentas al Ejecutivo. La diputada nacional de Vox por Ceuta es una de las que firma esta interpelación registrada ante el gran revuelo que, a su juicio, ha causado la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de las pensiones de los funcionarios del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se interesa Vox también sobre en qué medida va a afectar este cambio a las pensiones de los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Por último, el partido pide al Ejecutivo que aclare si va a afectar el traspaso a las cuantías que deben percibir dichos funcionarios. Y a día de hoy, 5 nuevos positivos y 7 nuevos curados son los últimos datos aportados por el Ingesa hace escasos minutos en relación a la incidencia del coronavirus en Ceuta. La cifra, de acuerdo, asciende a 126 y la de positivos acumulados desde el comienzo de la pandemia a 146. Además, hay 14 casos activos en aislamiento domiciliario, una persona ingresada en UCI y otra en planta, para un total de 4 fallecidos. Y el jefe de Medicina Preventiva del hospital ha explicado las razones por las que al entrar al centro sanitario de Loma Colmenar se recomiendan mejor las mascarillas quirúrgicas y no las FFP2. Primero, porque las mascarillas FFP2, sean con válvula o sin válvula, primero, con válvula ya no estaría indicada para alguien que puede transmitir, porque esa válvula de exhalación o que te permite respirar mejor no te permite parar lo que tú tengas, ¿no? Vamos a decir, si es un enfermo. Y segundo, porque esas mascarillas tienen una indicación precisa, aparte de que sean más caras y haya menos cantidad de ellas, que también es verdad, pero su indicación precisa es usarla cuando se producen aerosoles, o sea, cuando se hacen técnicas de algún tipo en la cual se pueda producir un aerosol, no sé, pues en el caso del personal sanitario, cuando intuban, cuando están dando administración de aerosoles de algún tipo, están trabajando sobre la vía aérea. En este caso, o cuando se hacen, por ejemplo, las tomas que se hacen para determinar si existe un coronavirus en una persona, pues los sanitarios, el personal sanitario lleva una mascarilla FFP2 y tiene ese objetivo. Yo no la uso cuando estoy en el hospital, en zonas en las cuales pueda guardar distancia. Si no puedo guardar la distancia, uso una mascarilla quirúrgica. Y si entro en una zona con pacientes que son infectantes y tienen infección respiratoria, son COVID positivo, me pongo una mascarilla FFP2. Pero si no, no la uso. Es de un uso excepcional, no es de un uso recomendable. ¿Por qué? Porque la mascarilla quirúrgica protege más que suficiente. Es más, si estás a una distancia corta y ambas personas llevan mascarilla, la contaminación vía aérea es imposible. Y esta mañana hemos estado con los voluntarios de Protección Civil presenciando su labor de recogida y reparto de mascarillas solidarias. Vean. Nos hemos venido ahora a Bermudo Soriano, donde se va a hacer otra vez una recogida de estas mascarillas solidarias. Vemos aquí detrás algunas de las mujeres que están colaborando, que están todo el día fabricando esas mascarillas para que puedan utilizarse. Esa es una parada que hacéis casi todos los días, ¿no, Juan, la de Bermudo Soriano? Sí, todos los días venimos porque recogemos a Pili, le entregamos a Mari Carmen nos da para las demás chicas y así estamos todos los días repartiendo todo, recogiendo todo lo que son telas, elásticos y todo lo que son recogidas de mascarillas para luego llevarlas a esterilizar y a lavar para poderlas entregar. Además, Mari Carmen creo que tenía algunas de las que son para niños, ¿no? Me parece, a ver si las podemos ver. Estas son como las que hablábamos antes, que son más pequeñitas. Estas son para niños un poquito más grandes y también las tengo para niños más pequeñitos. Bueno, que hemos hecho un montón para niños más pequeñitos, ¿no ves? Más pequeñitas. Oye, Mari Carmen, ¿y cómo os estáis organizando? Porque veo que sois muchas, algunas incluso me parece a mí que no han bajado, que no están ahora mismo, pero ¿cómo os estáis organizando entre unas y otras? Pues nada, somos 9 aquí en la barriada nuestra y nos organizamos muy bien porque como somos vecinas de toda la vida, pues chillando unas por otras. Salí, que ya está aquí Juan, que van a recoger las mascarillas. Eso es lo que hacemos. ¿Y cómo ha surgido esto? ¿Cómo se os ocurrió decir, venga, vamos a ponernos al lío, hacemos mascarillas? Pues a mí me indujo ella, porque yo nunca en mi vida había cogido una vamos, para coser nada, nunca, ni una máquina ni nada, yo más que manualidades. Y me dijo, Carmen, ¿por qué no hacemos mascarillas? Digo, sí, yo no entiendo de máquina, ni nunca he cosido en mi vida. Dice ella, pues hay que hacer, hay que ayudar, porque la prima de ella era la que nos dijo. Y ya está, y así empezó esto. ¿Qué hacéis? ¿Os traen los materiales también, no? ¿Los acercan ellos? Sí, ellos nos donan los materiales, algunas también teníamos materiales, lo hemos puesto, y así estamos.
Más cosas, y el sindicato de técnicos de enfermería continúa entregando pantallas faciales protectoras. Está haciendo llegar las 150.000 pantallas, además de otras 50.000 que ha entregado Zurich, donadas a los profesionales sanitarios sin distinción de categorías profesionales ni de ámbitos asistenciales. Y hemos hablado con uno de los niños ceutíes que aún no ha podido salir a la calle desde que inició el confinamiento. No en vano cumplió los 15 años en casa. Miguel Camacho nos confiesa que echa de menos el instituto y reprocha la actitud de aquellos que se empeñan en no cumplir las normas. Miguel Camacho ha cumplido 15 años durante el periodo de confinamiento. Ya se ha acostumbrado a esta nueva rutina diaria, aunque echa de menos el instituto. También por lo aprender, porque a lo mejor las clases en línea son un poco más complicadas, el hecho de todo el mundo tiene que estar callado, atendiendo, que la conexión sea estable, sino el hecho de no ver a tus amigos. Llevamos ya 40 días sin poder ver a los compañeros. Y es el hecho de ver si todos están bien, cómo llevan esto. Confiesa que el confinamiento le ha servido para colaborar más en las tareas de casa. Fregar el suelo, barrer, ayudar a hacer la comida, cosas que antes no hace porque a lo mejor estás en el instituto, luego llegas, comes, te tienes que ir a particulares, llegas cansado y no te das cuenta a decir, oye, ¿y si lo pruebo? Los primeros niños en salir han sido, como saben, los de 0 a 14 años. Miguel no se queja de no haber podido salir aún, ya que cree que lo importante no es que él pueda salir o no, sino que los que pueden hacerlo lo hagan con las precauciones debidas. Pues sinceramente no sé qué diferencia hay entre la edad de 14 a 15, pero mientras que la gente salga como es debido, respetando la distancia de seguridad, llevando mascarilla, llevando guantes, pues antes podremos salir, así que tampoco me preocupa mucho. Sí reprocha de forma clara a aquellos que incumplen las normas. No lo entiendo, la verdad. Por ejemplo, cuando salieron los niños, ¿vale? Tengo que decir que no me pareció bien algunos padres que utilizaban a los niños para pues utilizarlos y poder quedar con otros padres y charlar y dejar a los niños ahí andando, pero en todos lados, en Ceuta, pues en toda España. Y al final eso lo que va a provocar es un poco de contagio y al final vamos a salir más tarde de esto. Por último, Miguel habla de lo que le parece la gestión del gobierno central. Yo creo que ahora mismo el gobierno, yo creo que lo está haciendo todo bien y lo está sobrellevando bien. Aunque sí cree que a su juicio el gobierno central debería haber implantado antes el estado de alarma. Hay mucha gente que dijo que se actuó muy tarde, otra que se actuó muy pronto. Yo sí es cierto que creo que se actuó un poco tarde, que el estado de alarma y el confinamiento empezó, si no recuerdo mal, el 15 de marzo. Pues yo creo que a primeros de marzo debería haberse hecho ya, por el simple hecho de que, claro, pero tampoco nadie podía haber sabido que iba a haber tantos contagios, tantas muertes. Entonces es una situación complicada. Más cosas, desde el CESIF argumentan que el plan de desescalada no ofrece certezas y hay que estar preparados para una posible oleada de nuevos contagios. Se exige el refuerzo de sectores estratégicos como la sanidad y las residencias. El sindicato pide plenas garantías de seguridad ante la inminente reincorporación a los puestos de trabajo en las administraciones y en la empresa privada. Y más cosas, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras insta al Gobierno de la ciudad a municipalizar la empresa de autobuses por considerarla un servicio público esencial. Y más asuntos, la Consejería de Sanidad ha informado hoy de la suspensión de la campaña anual contra la rabia hasta la finalización del estado de alarma, momento en el cual se desarrollará durante los 2 meses siguientes y en las mismas condiciones con las que se ha hecho hasta ahora, es decir, será obligatorio para perros, gatos y hurones y gratuita para el propietario de hasta 5 mascotas. No obstante, se han determinado excepciones: los animales que hayan cumplido 3 meses y las mascotas que presenten titulación serológica de anticuerpos frente al virus de la rabia y cuya vacunación debe renovarse durante el estado de alarma. Si es así, pueden desplazarse hasta su clínica veterinaria previa petición de cita. Y el vicario de Ceuta ha defendido hoy la labor solidaria que está desarrollando la Iglesia con los más desfavorecidos durante la pandemia. El vicario apunta que la institución que representa está cerca de los que están sufriendo día a día.
Nos encontramos en el santuario Santa María de África, templo consagrado a Santa María de África, patrona de nuestra ciudad, y nos encontramos con Francisco Jesús, que es vicario en la ciudad. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está viviendo la Iglesia esta extraordinaria circunstancia? Bueno, creo que en la historia de la Iglesia, en la historia reciente de la Iglesia, jamás se ha visto con más claridad el sentir, el sufrimiento, la devoción y la oración que está llevando a cabo la Iglesia Católica. Eso unido pues a su gran labor caritativa que está poniendo de manifiesto una vez más que Dios es amor y que con el sufrimiento de nuestro pueblo pues lo que podemos hacer es crear no solidaridad sino caridad. Y bueno, estos días pues se está viendo la catolicidad de la Iglesia a través de las redes sociales, de las retransmisiones de celebraciones, desde el Santo Padre que retransmite la misa diaria en Santa Marta a las 7 de la mañana y bueno, a través de todas las cadenas de televisión, cada una ofreciendo pues sus posibilidades para que los fieles estén atendidos y la esperanza a la que llama la Iglesia frente al coronavirus, a esta pandemia que estamos sufriendo, pues la gente no pierda esa esperanza y esté llena pues de ese amor de Dios que tanto necesitamos en estos momentos. Juicio de conformidad el que se ha celebrado esta mañana en la Sala Sexta de la Audiencia de Cádiz en Ceuta, en el que al reconocer el acusado los hechos y su culpabilidad por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, la pena de 7 años que pedía la fiscal Sheila Vilches quedó reducida a 3 años de prisión y a las costas procesales. El acusado reconoció su participación en los hechos que se le imputaban y que datan del pasado mes de septiembre, cuando una lancha semirrígida de la que era patrón fue interceptada por la Guardia Civil a 4 millas de la costa ceutí con 15 inmigrantes ilegales. Todos ellos, por encontrarse en situación administrativa irregular, fueron devueltos a Marruecos y el patrón de la embarcación detenido e ingresado en prisión. Se le aplicó el tipo agravado por no llevar chalecos salvavidas, atentando así contra la vida de las personas. El abogado defensor, Juan Manuel Delgado, acordó con la fiscal el acuerdo de conformidad con la aceptación de los hechos y una pena de 3 años de cárcel y abono de las costas procesales. El acusado intervino por videoconferencia desde la cárcel con traductor que se encontraba en la sala, siguiendo las indicaciones del magistrado ponente, Fernando Tesón, quien procedió a la lectura de viva voz de la sentencia, que es firme, ya que las partes mostraron su intención de no recurrirla. Y el segundo juicio, celebrado esta mañana en la Sala de la Audiencia Provincial de Ceuta sobre un delito contra los ciudadanos extranjeros, acabó como el anterior en un acuerdo de conformidad en cuanto a la pena de 2 años, quedando el acusado en libertad condicional para la que a partir de hoy no pueda cometer ningún delito durante el periodo de 3 años. Así lo acordaron la abogada defensora Iciar Peña y la fiscal Sheila Vilches por los hechos cometidos el pasado 4 de enero, cuando el acusado transportaba en un pequeño habitáculo entre el asiento trasero de su vehículo y el maletero a un inmigrante que pretendía introducir en la península. El escrito de acusación fue modificado con la reducción de condena que solicitó la abogada defensora y que aceptó la fiscal, al asumir los hechos que se le atribuían. Unos hechos que tuvieron lugar el pasado 4 de enero, cuando en la estación marítima el vehículo Ford Focus fue interceptado y la policía en el registro descubrió un pequeño habitáculo en el que, con cabeza y piernas encogidas, una persona indocumentada se encontraba escondida. La conformidad de la pena de 2 años e inhabilitación durante ese mismo periodo del derecho de sufragio y las costas procesales conformaron la sentencia en firme. El juicio tuvo al acusado por videoconferencia desde prisión, afectando su derecho a no declarar por el acuerdo en la sentencia que el propio magistrado Fernando Tesón leyó in voce al declararse el acusado como autor criminalmente responsable de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Al acusado se le impuso también la prohibición de venir a Ceuta durante ese mismo periodo de tiempo, es decir, 3 años, y ahora, dada la situación del COVID-19, no podrá desplazarse, aunque sí se le tendrá en cuenta el tiempo desde hoy para computarlo en ese periodo de tiempo de 3 años. En el día de hoy quedaba en libertad la persona juzgada, aunque había de gestionar su desplazamiento a la península, ya que al parecer tiene familia en Marbella. Asunto que resolvería su abogada, que ha de tramitar en delegación del Gobierno este asunto con la sentencia de libertad que le ha sido aplicada.
Y esta mañana, sobre las 11:10, en la barriada de Grupo Solís, una unidad de la policía local fue requerida por un ciudadano alertando de que un individuo podía precipitarse desde una ventana. Los agentes se personaron en el lugar, encontrando a un individuo agarrado de una cornisa de un tercer piso. Según manifestaban vecinos del lugar, instantes antes habían visto cómo esta persona había accedido por la puerta del portal de forma violenta, llegando incluso a fracturar una de las ventanas del hueco de las escaleras por las que había accedido a esta cornisa. Los policías consiguieron tranquilizarle con el apoyo de una dotación de Guardia Civil de paisano que prestaba su servicio por la zona. Y tras conseguir estabilizarlo, lo trasladaron a un sitio seguro hasta la llegada del 061. Ante la incoherencia de sus manifestaciones, fue trasladado al hospital universitario por el servicio de ambulancias. Se encuentra actualmente hospitalizado. Y más asuntos, la Policía Nacional alerta de la comisión de fraudes informáticos por la modalidad de phishing, es decir, a través de una llamada de teléfono se hacen pasar por funcionarios de la Seguridad Social con objeto de realizar el traspaso de una prestación a través de Bizum. Por ello, se recomienda ante llamadas de desconocidos no abrir las aplicaciones bancarias ni activar el icono de Bizum. El coronavirus también ha tenido consecuencias adversas con el deporte local. De aquí que el Gobierno, a través de la Consejería de Deporte y tras varias reuniones telemáticas con las federaciones, haya decidido implementar una serie de medidas para ayudar al deporte ceutí. Medidas como la asignación a cada entidad de un técnico de la Consejería, facilitando la cercanía y el mutuo conocimiento, la mejora de la atención de la Administración a todas estas entidades, el garantizar la plena operatividad tras la crisis sanitaria y ayudar también en la solvencia económica de las mismas. Además, la convocatoria de ayudas a federaciones y clubes deportivos está preparada para su aprobación en la Junta Rectora del ICD y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad. Servirá esta convocatoria para justificar los distintos gastos de funcionamiento de dichas entidades. Y el Consejo Superior de Deporte y la Federación Española de Fútbol han recibido hoy una propuesta para reformar la categoría de bronce. Sería reducir a la mitad los equipos, además de eliminar la tercera división a partir del año 2022. Así quedaría conformada la segunda B en un solo grupo, eliminándose la tercera división en beneficio de una segunda C. Y más cosas, muchos ceutíes saldrán a hacer deporte este fin de semana. Una doctora especialista en medicina deportiva nos ha ofrecido recomendaciones por si salimos a correr. Destaca la necesidad de guardar la distancia y de llevar mascarilla. Para conocer en profundidad todas sus recomendaciones pueden acceder a ellas a través del Twitter Raquel Blascor. Aquí van algunas de ellas. Cuanto más rápido vayas tú o vaya el vehículo que está soltando, en este caso gérmenes, mayor es la posibilidad de que se desparrame. Ojo, Susana, que yo no estoy diciendo con esto que el que vaya a salir a correr o a dar el paseo o el ciclista es un vector de propagación y de dispersión más grande del virus. No, eso no, de ninguna de las maneras, no. Pero sí que es verdad que es un riesgo si no lo haces correctamente, pero para ti. O sea, que vamos a centrar las cosas. Nadie va a ser un peligro para nadie si se hacen las cosas bien, que es lo que intentamos. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta. Ese camión va muy lento y yo lo quiero adelantar. ¿Qué es lo que hago? Lo primero, de ninguna de las maneras he ido a rebufo. Nunca me he metido detrás. Empiezo a adelantar mucho antes con el fin de salirme cuanto antes mejor, digamos que al carril de adelantamiento, lo paso en paralelo lo más lejos que pueda, cuanto lo más lejos que pueda. La distancia social de seguridad, esos 2 metros que decíamos, ese 1,5 que decíamos para los ciclistas en carretera, a ver si por una vez lo cumplimos. Lo adelanto y como soy una persona seria y responsable y yo también puedo llevar gravilla, no me meto inmediatamente después de haberle adelantado. Eso no lo hago en un adelantamiento de carretera, voy a venir a la Guardia Civil y me pega una multa y con razón, sino que espero bastante para introducirme en mi carril, de nuevo, con el fin de evitarle el rebufo a él.
Y la Federación de Fútbol de Ceuta informa que tras reunión de urgencia de la Comisión Ejecutiva ha decidido que la sala de prensa del Estadio Alfonso Murubé lleve el nombre de Juan Manuel Navas en honor a su trabajo periodístico y para que su memoria quede en el recuerdo del mundo del fútbol y compañeros de profesión. Este acto se llevará a cabo de forma oficial una vez finalizado el estado de alarma con el descubrimiento de una placa. Bien, y momento ya para conocer el tiempo para los próximos 2 días, atentos. El jueves tendremos cielo despejado y soleado con temperaturas que oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 20 de máxima. Tendremos poniente. Y respecto al viernes, cielo soleado con temperaturas que variarán entre los 16 grados de mínima y los 21 de máxima. También tendremos poniente. Y la farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier número 12. Bien, pues hasta aquí la información del día. Muchísimas gracias por su amabilidad y por acompañarnos cada noche. Hoy es el Día de la Danza. Con tal motivo, la Academia de Baile María José Lesmes ha enviado este vídeo para conmemorar esta efemérides. Muy buenas noches y hasta mañana.